Y nos acompaña a través del Zoom Gilberto Aranda, profesor académico, doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Dónde está Gilberto? Aquí está. ¿Cómo está, Gilberto? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Bueno, aquí el tema es variado, como te puedes imaginar, porque, claro, las imágenes de apoyo que tenemos detrás es el debate de Estados Unidos anoche, que obviamente vamos a entrar en él, pero sería un error desperdiciar tus conocimientos como experto en temas de estudios latinoamericanos con el reciente fallecimiento de Alberto Fujimori a los 86 años, un hombre que marcó los últimos 40 años o 50 años, 30 años más bien, de 34 para ser exactos, del 90 que asumió, del Perú. Los destinos del Perú hasta el día de hoy, con herencia de su hija, 2 veces candidata, que ha perdido por un pelo, y no sería descartable que llegara Fujimorismo nuevamente al gobierno. En fin, ¿qué marca, por dónde rescatarías tú la figura histórica de este personaje tan complicado, ¿no? Creo que tienes razón cuando dices que se trata de un líder que sobrevoló permanentemente la situación política peruana, más allá incluso de su presidencia que se acaba el año 2000, esa década que gobernó el Perú, pero que posteriormente, ya fuera desde su refugio en Japón, o cuando sorprendió a Chile 2 años en este país para iniciar el proceso de extradición, para finalmente llegar a Perú, donde fue condenado y pasó 16 años de los últimos 20 y fracción en detenido, incluso con una amnistía, por decir, un indulto. Esa es la palabra Un exacta, un indulto indulto de presidencial. PPK. Exactamente, el 2017, que sin embargo en 2019 fue desautorizado por la Corte Suprema Peruana, ante lo cual vuelve y bueno, en diciembre del año pasado logra salir definitivamente y pasa estos últimos 9 meses ya en libertad. Entonces se trata sin lugar a duda de un liderazgo que marcó esa historia de Latinoamérica. Yo diría 3 cuestiones. Uno, estabilización económica, algo que necesitaba urgentemente el Perú después de esa década de los años 80, donde la hiperinflación era el pan de cada día. Enseguida, una corrupción a borbotones, lo de los Vladivideos lo dejó al descubierto. Y 3, violación a los derechos humanos retratados en La Cantuta y Barrios Altos. Diría que esos son los 3 puntos fuertes del legado de un Perdón, liderazgo que inaugura lo que Gilberto, se llama. en el cuarto lo dejas afuera por algo en especial, el haber enfrentado, porque es lo que se le reconoce en todas las reseñas, haber enfrentado el terrorismo, que tenía fundamentalmente Sendero Luminoso. ¿No está en su herencia, no está en el análisis histórico que hay que hacer de Fujimori? Bueno, la ecuación que siempre él trataba de colocar en la mesa era que una parte de esta lucha era el tema de la estabilización económica y la otra cara es definitivamente la lucha contra el terrorismo. Pero lo que pasa es que esa fue una guerra sucia, que significó también no solamente colocar a Abimael Guzmán, que murió hace 3 años atrás, la misma fecha. Esto es impresionante, ¿no? No solamente colocarlo tras las rejas como un animal, ¿no? Prácticamente exhibido En de Callao. una forma poco ética. ¿Perdón? En el Callao, en la cárcel del Callao, si no me equivoco. Exactamente, exactamente, exactamente. No solamente aquello, sino que también da cuenta de una guerra sucia que significó violación hasta masiva de los derechos humanos en más de algún momento, y es por eso es que yo he preferido, optado que reconociendo que hubo una lucha contra el terrorismo, fue en circunstancias que llevó a la violencia contra los derechos humanos, a vulnerarlos. Pero sin lugar a dudas es un personaje que está inserto en la historia latinoamericana. Quiero decirle, ustedes recién vienen hablando
del chavismo y del madurismo. Yo seguí atentamente también esa conversación que me pareció sumamente interesante. Y bueno, y quiero decirles que esto que se llama autoritarismo competitivo, del cual hizo gala en algún momento Maduro, hoy día es autoritarismo hegemónico, pero ese autoritarismo competitivo pues lo inaugura la era Fujimori, y de alguna manera, a pesar de que están en las antípodas, se van conectando, ¿no? En esa fachada electoral de ir ganando elecciones, pero detrás de eso una violación y un desprecio por los derechos humanos mayor. Eh, lo bueno entonces para tu juicio es la estabilización económica, naturalmente lo malo violación de los derechos humanos y en el lado de lo bueno el control a un terrorismo no lo pones en esa balanza tú, no lo quieres dejar afuera por las razones que ya diste. Es que es cierto que hubo una lucha contra el terrorismo, yo no lo puedo negar, y ciertamente Sendero Luminoso y el movimiento rebelde Tupac Amaru fueron seriamente, severamente golpeados por el Fujimorato. Eh, eh, Junto con aquello, si uno va a Lima, es muy fácil encontrarse con un taxista que te dice que añora esos tiempos, además de donde había un control de la delincuencia. Ciertamente hubo niveles de seguridad que incluso podríamos agregar un quinto, ¿no? Yo diría que además de ese cuarto y quinto nivel, el de la seguridad, el quinto, el cuarto, que es la lucha contra el terrorismo, que los otros tres me parece que son los más potentes. Perfecto. Yo voy a reconocer que en un cuadro de crisis económica por inflación, donde la gente sabe que, que en la mañana se despierta con un precio del pan que a la noche lo doble y lo triplica, y eso es una tragedia para la gente, ¿no? Yo solo reconozco que hay una estabilización económica, pero junto con aquello tengo que decir que la corrupción quedó absolutamente al descubierto y que era una práctica cotidiana también. La violación a los derechos humanos, que son parte también de una guerra sucia, donde uno de los elementos es el tema de la lucha contra el terrorismo. Quiero pasar al tema que te habíamos convocado, que es el debate de anoche en Filadelfia. El primer debate, no sabemos si el último, todavía no se sabe a ciencia cierta si va a haber otro o no. La gente de Kamala Harris quiere hacer otro, desde el lado de Trump todavía no responden. ¿Qué te pareció ganador a ti? Porque da la impresión que anoche había una situación todavía no tan clara y hoy en la mañana se decantaron las encuestas, los medios, los analistas, a sostener que Kamala Harris había ganado con bastante distancia. ¿Tú compartes ese análisis? Yo pienso que Kamala Harris ganó. Yo no diría que fue un knockout. Eso sí, tal vez se ha dicho que es prácticamente una victoria completa y total. Yo diría que ganó por una distancia apreciable, pero que también está muy lejos de lo que vimos el 27 de junio, cuando el presidente Biden se vio confundido en más de un momento. Lo que sí logró hacer morder el anzuelo, le puso algunas trampas a Trump, y Trump se quedó hablando de sí mismo y halagándose, ¿no? Donde es muy bueno en eso. El momento que me parece impresionante es cuando se habla de los mitines y ella le dice este tema de los mitines y él insiste en eso y se va perdiendo el hilo de lo realmente importante que era mostrar, por ejemplo, los temas económicos, donde particularmente al principio de la era Biden no fue nada promisoria. El tema también de la migración, donde ciertamente habla de 21 millones, son 10 a 11 millones, ¿eh? Porque igual 10 y 11 millones de personas que entraron es muy, muy importante, y él se pierde en aquello, se pierde, y en ese sentido, si uno piensa que un debate es una oportunidad para mostrar las fortalezas y eludir o ocultar las debilidades, estuvo mucho mejor Kamala Harris que Trump. Kamala Harris, que también dijo algunas cosas que no eran tan ciertas, pero evidentemente el rey de los bulos y de la pirotecnia verbal es Trump, y claramente los colegas le hicieron un buen ejercicio de chequeo rápido. El, algunos que sostenían anoche, recién ocurrido, que estuve mirando varios análisis, nadie se atrevía a dar un resultado tan perentorio como el de hoy, así como que ganó Harris. Una de las cosas que decían para bien de Trump
es que se había mantenido o logrado mantener en control. Se le notaba muy concentrado, que no miró jamás a Kamala Harris, sino que miraba siempre al frente. No se salió de madre, sabemos que tiene un carácter fuerte, un carácter irascible y que no es raro que a veces despotrique. Y anoche se mantuvo así. ¿Te parece que fue tan así? Y si eso lo ayudó o no, porque hay algunos que dicen, ¿dónde estaba el Trump verdadero? El Trump que dice las cosas por su nombre, los que les gusta el Trump original, no las imitaciones. En ciertos momentos apareció con un grado de contención, desde luego, pero cuando Contenido. él da rienda suelta al mito de los haitianos Sí, comiendo mascotas. ingestando mascotas, me parece que ahí apareció el Trump de siempre y la verdad es que fue un error porque terminó siendo corregido por los entrevistadores. Yo de verdad creo que los periodistas estuvieron muy bien. Sí. Estoy muy impresionado por el buen desempeño periodístico y también fue un momento para que un poco se burlara Kamala Harris. A mí me parece que Trump estuvo rígido, tenso. Es cierto que no explotó, como en otras ocasiones. Si me dicen que se contuvo y no llegó a explotar, es cierto. Pero sí se veía muy rígido, muy severo, un poco incómodo en ciertos momentos. Pienso que particularmente el momento que estoy citando, se notó bueno, que de alguna manera no estaba cómodo en ese lugar. El debate es como lo que veo en nuestra pantalla, ¿no? Estamos divididos en dos y eso permite mucho ver y jugar con las reacciones Claro. y lo paralingüístico de ambos candidatos. Al mismo tiempo, Kamala se veía mucho más fresca. Yo diría que al principio exageró un poco. ¿Ah? Si yo, no, yo veo algunas debilidades también en Kamala, pero pienso que fueron mucho menos notorias. Ah, Eh, la veo más fresca, con mucha gesto y al principio un poco exagerado, pero después agarró el hilo y fue mucho más matizado y sin embargo todo lo paralingüístico, lo gestual, daba cuenta de sentirse cómoda frente a un rival que era severo y mirada al frente a los entrevistadores. uno de los desafíos que tenía Kamala Harris era demostrarle al público, al electorado, que ella está a la altura de dirigir un Estado. Porque Trump ya lo dirigió, para algunos bien, para otros mal, pero ya fue presidente. Ella tiene que mostrarse presidenciable. Ese es el desafío de un candidato. ¿Sientes que logró eso? Yo creo que dos cosas eran los desafíos de ayer. Una era darse a conocer, ¿ah? Porque es impresionante, pero aunque es vicepresidenta de Estados Unidos, incluso hay sectores en Estados Unidos que no la conocen demasiado. Y mostrar su programa. Yo creo que efectivamente se dio a conocer, pero lo que es la exposición de programa fue más bien parcial, porque estaba más bien este torneo entre dos contendientes donde ella muchas veces fue a buscar a Trump. A mí me impresiona el primer momento cuando ella va incluso a saludarlo, a atenderle la mano, ¿no? Que es una actitud de aplomo y seguridad en ese sentido. Y por lo tanto, me parece que logró mostrar su fortaleza en el discurso y en lo paralingüístico, en los gestos, ocultó algunas de sus debilidades o las debilidades como por ejemplo el tema migratorio, que yo creo que efectivamente ella estuvo a cargo y se puede endilgar algo de los errores en ese sentido que se pueden haber cometido. Y de alguna manera los eludió bien, no se notó. En cambio, Trump se notó, además, en mi opinión, de mucho más tenso. Sus debilidades fueron apreciables, como en el caso que he citado, que es lo de la cuestión de la ingesta de mascotas, o cuando se habló en otro momento de los mítines, como decía, o incluso cuando dijo que los gobernadores demócratas en Estados Unidos aprobaban el infanticidio o iban hacia el infanticidio una vez del recién nacido. Se sobrepasó en varios puntos y fue de alguna manera expuesto y descubierto por Kamala o incluso los entrevistadores. Lo que viene ahora es enfocarse en los 7 estados bisagras, los swing states, donde se decide la elección, porque hay una cuarentena de estados que tienen más o menos definido a favor de los demócratas o de los republicanos.
y en esos 7 estados se juega, y se ha jugado en las últimas elecciones, el triunfo. ¿Qué deberíamos esperar de aquí en adelante en los 57 días, me parece, o 56 días que quedan a la elección al 5 de noviembre en una candidatura y otra a partir de lo que demostraron ayer? Bueno, desde luego que hay algunos hitos. El 1 de octubre vamos a ver contendiendo a los vicepresidentes, que como dice la literatura, está a un latido del despacho Oval. Y como en Estados Unidos también hay varios presidentes que han muerto en el cargo, algunos incluso en magnicidio, Sí. yo creo que hay que colocarle atención a ese evento que es el 1 de octubre. Luego, además de eso, yo concuerdo que se trata de 7 estados que son cruciales. Esta va a ser una elección que se va a definir tengo la impresión, no por escasos votos, en 7 estados, más algunos otros 3. ¿Ah? Los tradicionales bisagras son 7, pero hay 3 donde también hay un rango de indecisión que van a tener que mirarlo. Entonces yo diría que sobre 10 estados, aun cuando tiene razón que son los 7 los bisagras, finalmente sobre 10 estados se va a concentrar esta campaña. No vamos a ver grandes despliegues de mítines y concentraciones, ni por decirlo así, ni en Alabama, republicana, ni lo vamos a ver en California, demócrata, o en Nueva York, demócrata. Lo vamos a ver precisamente en esos 10 estados donde hay mayor indefinición y donde tienen que hacer esfuerzos importantes. Por ejemplo, para Kamala Harris, lograr que los afroamericanos varones de Georgia o Carolina del Norte terminen votando por ella, o las áreas suburbanas de las grandes ciudades que de alguna manera le den el voto a Trump, si lo pensamos de esa perspectiva. Gilberto Aranda, doctor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, como siempre un gusto y muchísimas gracias por atendernos. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.